general antes de que empiece a sumarse las personas. ¿El perfil es de especialistas en marketing o es un perfil como abierto de la audiencia? Vienen muchos de la industria, pero también viene mucha gente que apenas va aprendiendo. Ok. Hoy estamos esperando a que se una la gente. De tu lado, Domi, ¿ya estamos listos? Increíble, increíble. Bienvenido, Chris. Welcome, Rubes, Serge, Elsie. Lo que se van conectando el resto de gente, pues también comentarles, ¿no? Que estamos de manera digital en Barracuda University. Y como saben, este espacio es para compartir conocimiento, es para saber un poquito más de la industria, ¿no? Entonces traemos gente experta que pues que va conociendo, ¿no? Y gente experta que conoce re bien los temas, tiene un montón de experiencia, ¿no? Entonces ha estado mucha gente talentosa con nosotros, ¿no? Y en esta ocasión, pues nos toca hablar de Nelson, ¿no? Pero antes de entrar con Nelson, pues también comentarles todo lo que estamos trayendo con Barracuda. Esta sección también la está patrocinando ahora Lumière DSP, la primer plataforma programática de cine. Entonces, hoy en día Lumière pues está arrancando en el ecosistema digital, entonces próximamente pues estarán viendo, ¿no? Toda esta parte y con posibilidad de self-service, ¿no? Que es lo buenísimo de esto de Lumière. Y bueno, volviendo un poco ahora sí a la sesión de hoy, pues les contaba que está Nelson y Nelson nos va a estar hablando un poco de cómo encontrar el diferencial en el negocio, ¿no? Pero antes de arrancar, y aquí vamos a presentar a Nelson. Ahora sí que Nelson es publicista profesional, ya tiene más de 20 años en esta industria, ¿no? Entonces ya lleva rato, conoce el mundo offline, conoce el mundo online, ¿no? Se volvió un consultor digital. Y bueno, entre su experiencia, pues ahora sí que estos 22 años han estado repartidos en diferentes compañías, ¿no? Estuvo siendo docente en Unitec, ¿no? Trabajó en Navas, Colombia. Hoy en día Nelson está tomando esta sesión en Colombia, pero bueno, empezó en el mundo de las agencias en Navas, y pues en Navas estuvo más de 7 años, ¿no? Que sería 7 años, 8 años, más de 8 años. Entonces pues ya sabe, ¿no? Ha tenido marcas como Bavaria, ahí como Pony Malta, ¿no? Que es alcohol. Y bueno, entre estos años en Navas también estuvo como director de planeación, ¿no? Como Connection Manager, ahí le llaman. Y bueno, después empezó también con el tema de la consultoría, ¿no? Independiente, y hoy en día regresa a las agencias, ¿no? Hoy está con IPG, está en Rufus, que es la agencia especializada en Amazon dentro del grupo de IPG. Y bueno, por el otro lado, pues creo que ya es hora de introducirte en él, ahora sí que físicamente, no, virtualmente. Y si quieres presentarte, y es todo tuyo, terreno todo tuyo. Gracias, Rick. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? A mí me gustaría, bueno, digamos que tratar de hacer la sección un poco interactiva, aunque traigo un ejemplo sobre el caso. Me gustaría, si alguno está desarrollando algún negocio dentro del esquema digital, poder tomar este ejemplo y hacer algunos ejercicios aquí en vivo y en directo para poderlo trabajar. Y pues de antemano les agradezco a todos por estar aquí, por estar compartiendo este espacio para co-crear, para aprender, porque en la medida en que estemos compartiendo conocimiento y experiencia, yo creo que vamos acelerando entendimientos y todo nos va ayudando también a sumar, ¿no?
Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Lo que dice Rick es cierto. Llevo un poco más de 20 años trabajando en la industria y algo que me encanta hacer es lo que voy aprendiendo y lo que voy entendiendo, compartirlo de manera sencilla y tratar de ser lo más claro posible, sobre todo para ser muy, muy útil en la información que se pueda ir desarrollando. Entonces les voy a compartir pantalla, esperen un segundito, no sé si me están escuchando bien. Sí, escucho. Perfecto. Voy a dejar de, voy a apagar la cámara un segundito perdón, sí, voy a apagar la cámara para que Te no hayan escuchamos problemas perfectamente, Nel. dale, dale. Pero si al caso como para estar ahí bien, bien conectados. Listo. Entonces, el objetivo aquí es cómo hacemos, uno de los retos que nos viene trayendo la vida es de qué manera transformamos o qué tipo de ventajas y desventajas tiene el mundo digital y a qué le deberíamos prestar atención cuando queremos desarrollar un negocio digital, teniendo en cuenta pues que hay cierto tipo de diferencias. Entonces, el objetivo de este entrenamiento es obtener herramientas tanto quanti como quali en el momento en que se va a desarrollar un negocio dentro del mundo digital. Este entrenamiento está enfocado para personas que ya tienen un negocio alrededor del mundo físico y que dicen, venga, ¿de qué manera yo puedo potencializar mi negocio teniendo en cuenta que yo ya tengo éxito, yo ya tengo cierto nivel de entendimiento dentro del mundo físico, yo ya tengo entendimiento sobre cierto tipo de audiencia, yo ya tengo claro qué tipo de productos es el que yo desarrollo, yo también sé cuál es mi diferencial y en alguna medida cómo lo hago. Entonces, la idea es excavar, o sea, a mí me gusta ir un poco más a fondo sobre lo que se va a desarrollar, porque hay un punto que es supremamente importante y es que el mundo digital es más exigente en términos de diferenciación. Porque mientras que estamos en el mundo físico, tenemos la posibilidad del location, tenemos la oportunidad de generar cierto tipo de conexiones para poder llamar la atención dentro de un espacio físico. Esa diferencial importante que está dentro del mundo digital, pues se traslada, dentro del mundo físico, perdón, se traslada al mundo digital. Y dentro del mundo digital, pues no se tiene la posibilidad de un location literalmente, sino se tiene que empezar a marcar unos puntos de diferenciación que mejor que esté ligado sobre factores realmente que marquen una tendencia diferente hacia lo que se ofrece dentro del mercado para que así mismo pues se pueda brillar dentro de este entorno, teniendo en cuenta que es más exigente. Entonces, la idea es tener estos dos tipos de herramientas estratégicas que nos ayuden a entender y cada vez más ir a fondo sobre qué podemos ir corrigiendo en el desarrollo del negocio. La idea es que todos tenemos un emprendedor en nuestro corazón, entonces pues está muy dirigido hacia el emprendimiento o a los empresarios, que también hay aquí varios, en donde la idea es ganar tiempo y aumentar pues esta probabilidad de éxito, porque muchas veces lo que hacemos cuando entramos en un emprendimiento, en un negocio, es que pues nos estrellamos muchas veces y luego vamos entendiendo cuál es el camino correcto y aquí lo que vamos a hacer es con el entendimiento de la experiencia recorrida, no solamente dentro del mundo como empleado, sino también como consultor independiente, pues tener la posibilidad de mirar cómo ganamos tiempo y cómo avanzamos hacia adelante dentro de esta lógica de emprendimiento. Entonces, bueno, para esto creé una metodología que se llama Crecer, a modo de que sea súper claro cada uno de los diferentes pasos que es importante tener en cuenta en el desarrollo digital. Y cada uno de estos puntos iniciamos con un propósito superior. ¿Por qué es importante tener un propósito superior? Y ahorita lo vamos a meter un poco más a fondo, precisamente por marcar una diferenciación y tener en cuenta que cuando se desarrolla un negocio dentro del esquema digital, definitivamente pues hay que conectarse con elementos que van un poco más ligados hacia emocionalidades, hacia emociones, hacia sentimientos, hacia factores que no solamente se conecten a vender un producto, porque pues sabemos que
Si solamente estamos promocionando y comunicando a través de nuestros medios digitales, precio, descuento, precio, descuento, precio, descuento, pues nos convertimos en el distribuidor de volantes que a la larga pues nadie le va a prestar atención porque solamente está detrás de un negocio y no está detrás de construir realmente un diferencial dentro de la sociedad como tal. Entonces, esto es un aporte bien importante que vale la pena tener en cuenta. Lo siguiente es, revisa si eres realmente innovador, y este es el punto muy importante, muy coyuntural alrededor de esto, y ahí nos vamos a centrar bastante alrededor de entender de qué manera podemos mirarnos objetivamente a través de la innovación y poder revisar no solamente alrededor de la autoevaluación, sino también revisar qué es lo que está pasando en el mercado para que así mismo pues podamos entender de qué forma podemos marcar realmente la diferencia. Y pues muchas veces pasa que cuando estamos creando nuestro negocio decimos, no, es que mi producto es único y no tengo competidores, y cuando uno revisa de forma objetiva, pues posiblemente puede encontrar que efectivamente es un producto que ya tiene, o un servicio que ya tiene un nivel inclusive de desgaste grande. Entonces pues al hacer una revisión un poco más objetiva, pues se tiene la posibilidad de generar realmente un proceso de innovación correcto, o dirigirlo hacia generar un diferencial, que es algo supremamente importante. Luego lo que tiene que ver con encuentra y alimenta tu tribu, y aquí es muy claro el encuentra y alimenta tu tribu, porque si bien uno inicialmente pues sabe uno cuál es su target, que muchas veces pasa con algunos emprendimientos, con algunos negocios que dicen, no, yo voy dirigido a todo el mundo, pero hay que ser tan claros y tan contundentes alrededor de esto, y es que si yo estoy dirigiendo mi negocio a todo el mundo, pues definitivamente no estoy yendo a nadie. Entonces lo importante inicialmente es definir cuál es esa tribu, cuál es esa audiencia, cuál es ese buyer persona que tenemos, y cómo debo alimentarla, cómo debo generar un contenido que vaya a nutrir esta información para que la comunicación que estoy generando por medio de los diferentes medios de comunicación, de las redes sociales, de mi misma página web, desde mis mismos touch points digitales, pues realmente pueda construir algo de valor hacia la audiencia con la que estoy trabajando. Y en qué momentos también vale la pena tenerlo en cuenta. Luego hablamos de considerar los puntos débiles de tu competencia. Aquí vamos a hablar un poco sobre el océano azul, cómo construir un océano azul para tener un espacio, porque sabemos que dentro de un mercado tan competido en todas las categorías, siempre vamos a estar casi que navegando dentro de océanos rojos, en donde existen muchas marcas que están compitiendo entre sí, y luego cuando vamos a hacer una evaluación concienzuda sobre el negocio y queremos entender por qué muchas veces el producto o el servicio no se está vendiendo al volumen que nos imaginábamos cuando lo estábamos construyendo a modo de idea versus la realidad, pues hay una diferencia. Entonces la idea es entender qué es lo que pasa con esa dicotomía alrededor de lo que yo inicialmente tengo aterrizado como una idea, y luego pues qué es lo que pasa cuando ya lo llevo a un mercado pues un poco más competido, donde puedo ya revisar de manera objetiva qué es lo que puedo hacer para encontrar espacios diferenciales. Luego de eso es evidencia tu estrategia en cada producto, y es de qué manera me mantengo simple en mi negocio, porque recuerden que cada vez tenemos audiencia más dispersa, con más pantallas, con menos tiempo, con menores posibilidades de generar un impacto. Entonces, ¿de qué forma me mantengo simple? ¿De qué manera me mantengo diferente? ¿De qué manera me mantengo innovador? Para que así mismo pues pueda mantener ese diferencial y que no se pierda en el camino. Entonces, por eso está casi que dentro de los últimos puntos. Casi que el último punto es cómo me mantengo simple. Y finalmente, los resultados, los KPIs. Si lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es importante tener en cuenta qué tipos de KPIs vamos a tener y cómo mantenemos también simples esos KPIs. Porque muchas veces lo que pasa alrededor de los negocios es que se empiezan a construir unos dashboards gigantes de un montón de datos que no son tan estratégicos, y que finalmente si es un emprendimiento donde se está trabajando, es posiblemente unipersonal o un par de personas, cuando se lleva el seguimiento del crecimiento o decrecimiento del emprendimiento, se empieza a generar una lluvia de datos, un mar de datos, donde finalmente pues no estoy conectándome con esos datos que son estratégicos para poder interpretar y para poder entender si estoy por el camino correcto o tengo que tomar cierto tipo de decisiones. Y eso también se hace
eh, digamos que está conectado un poco sobre lo que tiene que ver con metodologías ágiles, y es cómo mantengo ágil alrededor de la construcción de estos KPIs, cómo no complejizo a través del tiempo mi negocio también a través de la medición para saber que efectivamente voy por el camino correcto. Entonces, arranquemos un poco con el cuestionamiento. No sé si alguno quiera compartir un poco su emprendimiento, nos quiera contar sobre algún emprendimiento y trabajamos aquí un poco alrededor de ello. Parece que no. Dale, dale, no hay problema, traje un ejemplo. Estamos listos también para ser un poco más claros alrededor de ello. Entonces, bueno, la primera pregunta es el propósito superior. Entonces, el propósito superior está ligado hacia cuál es mi aporte al mundo. Entonces, detrás de esto, no sé si han escuchado, si han visto alguna vez el círculo dorado, en donde todos sabemos cuando desarrollamos un emprendimiento qué hacemos. Normalmente se sabe en qué sector está la empresa, normalmente sabemos el qué. También sabemos el cómo. Entonces, sabemos cómo desarrollamos o qué hacemos nosotros diferente alrededor del cómo. Pero hay algo que es supremamente importante, que es el por qué lo hacemos o para qué lo hacemos, ¿sí? O sea, cuál es ese propósito que tiene, cuál es la esencia de mi negocio alrededor del mercado para construir efectivamente un diferencial. Un ejemplo que es muy conocido para la gente en general es la empresa Apple, en donde tiene muy claro ese porqué y en donde se descifra un poco, pues sabemos que es una marca que tiene un costo de marca bastante poderoso, donde a través del tiempo se sigue manteniendo, inclusive uno ve que existen otro tipo de dispositivos que tienen cierto nivel de tecnología, inclusive que supera a Apple en algunos factores, pero cuando uno revisa los números alrededor de las diferentes bolsas, pues Apple sigue siendo el número uno y pues está bastante bien ahí. Entonces, un poco la lógica, haciendo el comparativo dentro de esta categoría, lo que nos dice esta teoría del círculo dorado es que si hacemos el comparativo entre Samsung versus Apple, sabemos que lo que hace Samsung es un sector que es una marca que pertenece al sector de la tecnología. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace desarrollando los mejores dispositivos, desarrollando tecnología de punta que simplifique la vida de las personas. Pero cuando uno se va a remitir en el caso de Samsung sobre ese por qué, pues no se tiene tan claro, ¿no? O sea, como que uno dice, ¿cuál es el porqué de Samsung o cuál es el para qué de Samsung? Pues uno diría, no, pues facilitar la vida, pero eso se conecta más con el cómo. En cambio, cuando hacemos el ejemplo con Apple, empezamos desde el porqué, desde el corazón del negocio. Y sabemos que el corazón de Apple es desafiar el status quo. Entonces, si ya sabemos que básicamente es desafiar el status quo, por eso vemos que cuando se lanzan productos, cuando se hace un desarrollo sobre alguna categoría tecnológica en particular, sabemos que existe una gran innovación y una diferenciación importante que todo el mundo está esperando. Entonces, esto se conecta directamente con el corazón de la audiencia y esto hace que sea mucho más meaningful, mucho más relevante las marcas. Ahora, el cómo, que lo sabe el 99% de los emprendimientos y de las empresas, pues aquí ya sabemos que se hace con la mejor tecnología, generando un desarrollo diferencial dentro de cada uno de los segmentos, construyendo simplicidad alrededor del uso y generando pues ese paso adelante alrededor de las categorías donde se encuentra Apple. Y el qué, pues ya sabemos puntualmente qué es lo que se hace, ¿no? Entonces están los iPhones, están los diferentes productos alrededor de ello. No sé si hasta ahí vamos claros. Exacto. Perfecto, listo. Ahora, para poder llegar, digamos que cuando estamos desarrollando un negocio, eh, normalmente sabemos, ese tipo de preguntas no las hacemos, el qué hacemos y cómo lo hacemos, pero ese por qué no lo hacemos. Entonces, aquí les traje un ejercicio para que podamos excavar, como les decía al inicio, para ir un poco más a fondo sobre ese por qué.
Entonces, aquí lo que hacemos es preguntarnos por lo menos 3 veces sobre ese cómo hacemos o ese qué hacemos, para ir un poco más a fondo y entender de qué manera es lo que estamos, o sea, qué es lo que finalmente estamos solucionando y cómo se conecta con ese propósito superior. Entonces, aquí les traigo un poco un ejemplo con una marca que es un coach sobre desarrollo humano. Entonces, cuando le estaba haciendo esta consultoría, lo que inicialmente me decía la persona era que contaba con información verificada sobre la utilidad del conocimiento. ¿A qué se refería aquí puntualmente con esta respuesta? Que puede dar su coaching de desarrollo ontológico o desarrollo humano porque cuenta con información que ya ha pasado por su interior y que ya lo ha probado alrededor de su vida y por lo tanto puede hablar con la autoridad para poder compartir una información que alguien necesita sobre algún tipo de intranquilidad o algún tipo de necesidad que tiene para mejorar su calidad de vida. Entonces empezamos a hacer los porqués. Entonces el primer porqué es, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué cuenta con información verificada sobre la utilidad del conocimiento? Entonces la respuesta aquí fue porque ha tenido experiencia en su propia vida con los beneficios de la información que comparte. ¿Vale? Entonces ahí ya empezamos a ver, listo, ya sabemos que tiene una información verificada y en su propia vida no es una información verificada en términos de investigación en internet, ni verificada a través de libros o verificada a través de metodologías científicas, sino está sobre metodología, sobre su propia experiencia. Entonces ya tenemos ahí, ya empezamos a ir un paso más a fondo sobre el primer por qué. Ahora volvemos a preguntar nuevamente por qué. Entonces el segundo por qué que me decían aquí es porque en el pasado sufría por razones que posteriormente logró superar. Entonces sabemos que ya aquí nace una palabra interesante que no estaba anteriormente, y es que estamos hablando del pasado y estamos hablando del sufrimiento, de algún tipo de inquietud, y aquí ya se empieza a conectar bastante con lo que soluciona finalmente este coach ontológico, que es básicamente solucionar o conectarse con ciertos factores que tienen que ver con el sufrimiento, pero como ya tiene la experiencia, entonces ya lo puede llevar a un proceso de compartirlo y de ayudar. El siguiente por qué es, pero ¿cuál es la razón por la que esto ocurre? Entonces, porque no tenía la comprensión y no tenía comprensión y no tenía conocimiento sobre las leyes de la vida. Entonces, ahí uno ya se vuelve una respuesta un poco más especializada, ya es una respuesta que no conoce todo el mundo, sino ya es una respuesta que es más profunda porque ya tiene que ver con información puntual que el coach maneja, que tiene que ver con las leyes de la vida. Entonces ya estamos explorando más a fondo, no estamos hablando de algo tan general, sino algo de información que tiene que ver con leyes de la vida y con lograr superar el sufrimiento, que por lo cual su negocio está enfocado en hacer coaching ontológico. Ahora vamos un poco más a fondo, pero ¿por qué no tenía conocimiento sobre las leyes de la vida? Entonces lo que me respondía es porque lo que se enseña en el sistema no es lo que se enseña normalmente en el sistema. Lo que se enseña normalmente cuando se habla del sistema aquí en este ejercicio era la educación formal, la información que se recibe por parte de los padres, lo que se aprende a través de la vida, con los amigos, con los espacios de experiencia personal. Entonces no es la información que normalmente las personas no tienen, entonces no es una información en la que estemos tan acostumbrados a tener acceso y por lo tanto pues no todo el mundo conoce esta información. Entonces seguimos yendo más a fondo, razón por la que ocurre que es algo que normalmente no lo enseña el sistema. Entonces lo que me contestaba aquí es porque el sistema no le interesa una humanidad feliz y consciente. Entonces aquí ya logramos encontrar un diferencial un poco más profundo, y es que básicamente lo que vemos es que es una información que se comparte que no tiene que ver necesariamente con lo que el sistema enseña. Entonces sabemos que inclusive la mayoría de información a la que podemos acceder o la que hace parte de la cotidianidad es información de conocimiento sobre temas de profesión y desarrollo en términos de perfil profesional como tal. Pero lo que tiene que ver con encontrar factores que tienen que ver con conciencia y con felicidad es información que no es tan común. Por lo tanto, ya tenemos dos indicadores, dos keywords, dos palabras que nos pueden ayudar
a empezar a conectar este negocio con un cierto tipo de diferenciales, ¿sí? Con humanidad feliz y conciencia. Entonces, esto ya nos lleva a entender un poco más. Entonces, ya queda más fácil poder contestar cuál es el problema que resuelve mi negocio. Entonces, el problema que resuelve mi negocio, en el caso del ejemplo que les estoy compartiendo en este momento, es compartir con, ayudar a la gente a dejar de sufrir debido a que el sistema no le interesa una humanidad feliz y consciente. Entonces ya hay un propósito superior específico que se conecta directamente con el problema que está resolviendo el negocio. ¿Vale? No sé si hasta ahí vamos claros. Sí, que me surge todo esto de, sí, solo ahí comentar, ¿no? El propósito lo asocio un poco también con el sistema de Ikigai, ¿no? De lo que amas, lo que el mundo necesita. Claro. Entonces, sí, tiene que haber una razón más que solo el negocio. Claro, claro. Y tú como emprendedor lo tienes claro. O sea, si uno hace un negocio que no tiene que ver con el Ikigai, que el Ikigai es una, como para contextualizar a todos, de pronto no todos conocen el modelo Ikigai, que es básicamente una unión entre lo que me gusta, en lo que tengo talento, lo que necesita el mundo y en lo que puedo tener unos ingresos también, porque la idea es conectar esos factores. Cuando conectamos esos elementos, sabemos que tenemos un negocio que se conecta más con mis talentos, que se conectan más con mis intereses, que me motivan finalmente a aterrizar el negocio y llevarlo a la realidad, no solamente dejarlo en la cabeza y a modo de idea, sino aterrizarlo a un esquema real. Y cuando yo llevo un negocio a un esquema real, si no está conectado directamente con mi ser, con lo que me interesa a mí como persona y con lo que yo tengo talento, pues básicamente el negocio tiene muchas probabilidades de que no se mantenga a través del tiempo, porque no tiene un factor que le marque una diferencia. Entonces, eso es un poco como lo interesante que nos muestra hoy en día el mundo digital, porque finalmente sabemos todos que para poder construir el negocio o el emprendimiento de una manera más fuerte, generando audiencias que se mantengan conectadas desde nuestras redes, desde nuestros medios de comunicación, pues necesitamos estar compartiendo información, estar teniendo una interacción, estar generando contenido de valor, no solamente de precio y promoción, sino de valor. Entonces, si yo construyo un negocio que está ligado hacia un interés muy conectado y muy fuerte desde lo que a mí me interesa, pues claramente voy a tener más interés, más gusto, voy a disfrutar más sobre la información que voy a compartir, porque pues finalmente tiene mucho que ver conmigo. Entonces, como que está bien bacano lo que mencionas, Rick, sobre el Ikigai. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Se está entendiendo todo? Si hay algo que no se entienda, si hay algo que posiblemente quieran intervenir, alguna inquietud, de una en cualquier momento abre el micrófono y lo discutimos sin ningún problema, ¿vale? Listo. El siguiente punto de crecer es revisa tu modelo de negocio. Entonces, normalmente uno dice, no, es que mi negocio es innovador, entonces vamos a hacer algo súper diferente, vamos a hacer algo que no existe, tal. Pero entonces aquí les quiero compartir una herramienta que es básicamente, bueno, primero el cuestionamiento de realmente sí es innovador el negocio, porque si no es innovador, pues definitivamente las probabilidades dentro del mundo digital van a ser menores. Puede que por alguna suerte del destino algún negocio, algún producto o servicio se pueda vender, pero si no tiene un diferencial y si no tiene una innovación incluida, pues las probabilidades de que me reemplacen o de que pasen a una siguiente a otra marca o que después me empiecen a retar por tema de precio, pues va a ser mucho más alto, lo cual pues va a afectar un poco más este factor. Entonces, aquí el ejercicio para aterrizarlo a la objetividad un poco es hacer una evaluación sobre qué tan innovador estoy siendo en producto o una autoevaluación como este primer ejercicio. Entonces, estoy siendo innovador realmente en el producto y esto me da un montón de ideas, nos da un montón de ideas para poder hacer inicialmente una revisión sobre el producto. Entonces, ¿cuáles son los productos que en este momento está ofreciendo el mercado? Tengo la posibilidad de explorar. ¿Cómo? Pues sencillamente desde el browser, revisar productos que se puedan parecer y efectivamente sobre eso pues tener la evaluación o la autoevaluación si realmente mi producto está marcando una diferencia o no la está marcando.
Inclusive esto aplica también si quiero hacer todo el tema de dropshipping o si quiero vender en Amazon. Si así yo esté haciendo una compra desde Alibaba y luego lo mande para Amazon, que es algo que mucha gente está haciendo, pues no todo el mundo encuentra éxito en este esquema, teniendo en cuenta que no se está desarrollando productos, sino que se está tomando un producto que ya existe, porque aquí vale la pena también tener en cuenta si yo estoy presentando el producto de una manera diferente, si yo estoy encontrando algún tipo de atributo en este producto de una manera diferente a lo que se está presentando en el mercado. Si yo lo estoy presentando en términos de la descripción de productos de una manera también diferente, resaltando de pronto algún enfoque que le quiera dar hacia algún segmento o algo en particular. Entonces, inicialmente, tengamos en cuenta el análisis de mi producto o de mi, en general, con lo que tiene que ver con puntualmente producto. Lo siguiente es lo que tiene que ver con servicio. Entonces, esto también puede ser otra herramienta interesante para ver, posiblemente hacer un scouting, hacer una exploración sobre la competencia y ver qué tipo de servicios están teniendo. Si están haciendo algún tipo de conexión tecnológica que simplifique el proceso de compra, o si ya hay unos modelos de WhatsApp Business en donde ya tengo una respuesta sobre una selección, o si es un servicio hiper personalizado, lo cual, por ejemplo, en este caso que les estaba hablando anteriormente de White Jaguar, del consultor del coach ontológico, si se está generando un tipo de servicio diferencial desde el momento de la interacción. Eso también me ayuda a objetivizar bastante qué es lo que estoy haciendo yo puntualmente en términos de servicio con relación a mi competencia, ¿vale? Ahora, en términos de clientes, entonces, si mi negocio ya está rodando, aquí el cuestionamiento es, ¿estoy escuchando a mis clientes? ¿Estoy prestándole atención atenta, muy atenta, a todo lo que tiene que ver con qué tipos de mejoras ellos me están diciendo? Si hay algo en lo que ellos no se están sintiendo cómodos. Entonces, y básicamente, inclusive muchas de las startups hoy en día se mejoran con base en la retroalimentación de entendimiento, de ese feedback constante que se está entregando de clientes. Sobre eso se va dirigiendo muchas veces el desarrollo de las startups, y pues vale la pena incluir ese tipo de metodologías dentro de los emprendimientos que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar. Ahora, en términos puntualmente de procesos y tecnología, entonces, no sé, si estoy vendiendo un producto que tiene cierto tipo de distribución alrededor del país, estoy haciéndolo fácil, estoy haciéndolo difícil, estoy verificando si existe algún tipo de empresa que pueda simplificar esos procesos de entregas de producto, o si es un servicio, estoy haciendo de pronto que tengan que llenar algún tipo de formulario mis clientes o mis prospectos que pueda complejizar un poco la comunicación, o posiblemente lo que decíamos anteriormente, el WhatsApp Business, como lo tengo programado, está alargando y está despersonalizando la relación que puedo tener con cliente y finalmente me está afectando en esa interacción. Hay posibilidades de que pueda simplificar ese proceso, y a la vez también ese tipo de preguntas son válidas para hacérselos a los clientes sobre, oye, qué tipos de procesos y qué tipos de tecnología estamos manejando y se sienten cómodos o no con ello. Ahora, en temas ambientales, eso también se conecta bastante con el anterior, y pues somos todos conscientes de que en alguna medida pues tenemos que ayudar y tenemos que generar una menor huella de carbono alrededor de los negocios, así sean negocios que digamos, oye, pero aquí no. De hecho, me pasó con el consultor, con el coach ontológico, que decía, pero oye, pero yo lo que hago es mentorías, y las hago en una llamada como esta que estamos teniendo en este momento, y lo que hago también es cursos en donde pues no tengo ningún tipo de afectación ambiental, porque pues no genero ningún tipo de impresiones, no muevo a la gente hacia algún tipo de salón en donde esté entregando posiblemente algún refrigerio, algún snack, alguna cosa que genere algún tipo de contaminación, no lo hago. Entonces, mi cuestionamiento en ese punto era, pero tú estás siendo consciente de la cantidad de información que estás generando dentro de las redes, que eso finalmente genera una contaminación
que no es la misma contaminación que se puede generar en el tema físico, pero pues sí puede llegar a generar algún tipo de contaminación. ¿Has contemplado posiblemente este emprendimiento que les cuento se llama White Jaguar? Entonces, ¿has contemplado de pronto conectar tu negocio que tiene que ver con consultoría ontológica y si se llama White Jaguar con temas de cuidar los jaguares en el Amazonas? O que ahí pueden salir cierto tipo de ideas que normalmente no se contemplan y que pueden ser distantes o que muchas veces en el negocio no se piensan, pero puede construirse en oportunidades de mejora alrededor de estos factores. Y lo último en temas de comunicación. Entonces, ¿cómo me estoy comunicando? Porque lo que muchas veces como clientes nosotros criticamos la forma como algunas empresas se dirigen a nosotros porque son robóticas, son planas, son aburridas, son poco cool, pero cuando nosotros estamos desarrollando nuestro emprendimiento posiblemente manejamos un lenguaje pues que no se conecta con lo que nosotros somos y con nuestro propósito superior, ¿no? Y con la forma como nosotros queremos que nos vean realmente. Entonces, aquí también vale la pena tener en cuenta esa autoevaluación alrededor de esto. Entonces, el ejercicio sobre lo que acabamos de revisar, de esos 6 puntos, es hacer una autoevaluación de 1 a 10 sobre cada uno de los puntos, siendo pues muy autocrítico sobre cómo estoy desarrollando esa innovación en cada uno de estos factores. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entiende? Va haciendo sentido un poco el todo, ¿no? Como se necesitan varias patas para poder conectar. Claro. Entonces, conectándolo con el consultor ontológico que les traigo como ejemplo, entonces el producto, en términos de producto, dice que maneja una información no muy masiva. Recuerden lo que veíamos en el punto anterior, en donde ya hablábamos de las leyes de la vida, de cómo parar de sufrir, como cierto tipo de factores que a la larga no todo el mundo tenemos ese tipo de herramientas, o solamente las personas que estamos interesados en el tema de desarrollo humano. Posiblemente podemos saber sobre este tipo de herramientas que pueden ayudar a la vida diaria, pero no todo el mundo tiene información a esto. Todo el mundo tiene información a las noticias, todo el mundo tiene información a ciertas cosas que son bastante masivas, pero este tipo de cosas pues no son tan masivas. Entonces es un factor que puede ser interesante y diferencial a través de este punto. Y además de eso, este coach es un coach que trabaja en términos de artísticos, de pintura. Entonces, cuando desarrolla cursos, lo hace también ligado hacia el arte que maneja. Entonces, ya se empieza a descifrar que efectivamente en términos de producto, lo que presenta, sus slides, sus diapositivas, su comunicación, su acompañamiento visual, pues tiene un diferencial que puede ser interesante y que le puede llamar la atención a personas posiblemente visuales que quieren aprender sobre las leyes de la vida o que de pronto están en un momento difícil y tienen cierto nivel de sufrimiento y quieren tener una consultoría, no con un consultor, digamos que general, sino con alguien que le puede generar una conexión visual y que le puede ayudar a entender ciertos aspectos de manera más interesante. Entonces, en términos de servicio, aquí lo que me contaba es que brinda manuales prácticos y soporte, maneja talleres de contenido estructurado, tipo series y temporadas, para hacer un poco más divertido en términos de qué es lo que está compartiendo en su información. Entonces, no solamente tiene que ver con temas visuales, con temas artísticos, sino con temas de cómo estructura su contenido. En términos de clientes, lo que me mencionaba aquí es que modifica el proceso de enseñanza con base en el feedback. Entonces, como maneja no solo terapia, sino también cursos de entendimiento de temas ontológicos, en el momento en que recibe algún tipo de feedback, lo interpreta, ve si le genera cierto nivel de valor para poder generar una modificación. Si posiblemente puede ser un feedback que está siendo repetitivo, pues claramente hay que prestarle más atención a ese tipo de feedbacks y es importante generar una modificación al producto o servicio que se está ofreciendo. Luego de eso, procesos de tecnología. Entonces lo que me decía aquí es que su autoevaluación pues no era tan alta, no estaba alrededor del 10, sino estaba bastante baja porque pues tiene información que está montada dentro de las plataformas tradicionales, por lo cual pues no genera procesos que puedan ser un poco más simples, y comparándolo posiblemente con la competencia pueden haber, por ejemplo,
por pensar, por decir cualquier marca, pero ahorita vamos a ver un poco más al detalle lo que la persona declara como competencia directa. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Mindvalue o Gaia o en algunas plataformas en donde se ofrece también información de conocimiento y de bienestar, eh, posiblemente esas plataformas son plataformas muy bien desarrolladas, que tienen un muy buen proceso de tecnología, que desde la misma pauta se dirige puntualmente a clases gratuitas, donde después se conecta con intereses que la persona pueda ver en este tipo de clases gratuitas. Entonces ahí digamos que también se ve una oportunidad para poder desarrollar el negocio aquí. Estamos hablando de un servicio. En términos ambientales, lo que dice sí, hay oportunidades para desarrollar ideas, todo lo que les mencionaba anteriormente sobre o mirar de qué manera se puede bajar la huella de carbono, o si puede activar algún tipo de plan que tenga que ver con cuidar los jaguares, porque la marca es White Jaguar, y digamos que empieza a generarse esa inquietud de, bueno, ¿cómo se puede innovar una vez se haya solucionado otro tipo de factores que puedan ser relevantes alrededor del negocio. Y en términos de comunicación, también veíamos un poco que hay algunos coaches que tienen ya algunas formas de comunicarse, en donde ya tiene una identificación clara. No sé, por ejemplo, un Daniel Habib que habla, ya sabe uno cuál es el tono de comunicación, que maneja un tema retador, que maneja un discurso rápido, que maneja unos tonos de comunicación altos y bajos, que conecta emocionalmente, que genera cierto tipo de valor en términos de comunicación, que es el fuerte de este youtuber o de este coach también, coach masivo. Entonces ahí se genera también la oportunidad para poder identificar qué tipo de códigos se pueden aterrizar para el negocio. Listo. Y otro tipo de ejercicios que se pueden tener en cuenta para la innovación es adaptaciones desde otras categorías. Entonces, una idea es, bueno, ¿qué puede estar pasando, algo bacano que esté pasando alrededor de la industria, de cualquier otro sector, que pueda adaptarlo y que pueda llevarlo a, a esta categoría o que lo pueda llevar al negocio? Entonces, aquí lo que me decía es agregar un proceso de feedback digital que ayuda a seguir mejorando el producto y servicio y medirlo con cierta frecuencia, que ya ahorita vamos a ver un poco más sobre todo el tema de KPIs. En términos de sustracción, esa es otra metodología de innovación, y lo que dice es, cuando él empezaba a desarrollar sus cursos, para tener ese soporte artístico y ese soporte visual, lo que me decía era que se iba demasiado al perfeccionismo. Entonces muchas veces podía pasar un año creando un curso y creando un contenido, y pues muchas veces en la dinámica de hoy en día, y además de eso la información que esta persona tiene, pues una información que vale la pena compartir y que vale la pena ir ajustando en la medida en que vaya teniendo feedback sobre el producto y sobre el servicio, sobre las terapias que viene ofreciendo o sobre los cursos que viene ofreciendo mejor. Entonces, lo que me mencionaba aquí era bajar el nivel de perfeccionismo en la creación de contenido de valor para entregar información más sencilla y cercana, porque muchas veces algo demasiado artístico o algo demasiado, como pasa a veces con el cine francés, que a veces va uno y se ve una película y es súper artística y a veces le pegan el blanco y es una chimba película, pero a veces es tan rara que uno ni siquiera entiende y finalmente se desconecta. Entonces, por eso vale la pena pensar en la sustracción. De hecho, hay una frase que recuerdo mucho de un profesor en la universidad que decía: una obra de arte se compone de eliminar las partes sobrantes. Entonces, esto vale la pena tenerlo en cuenta. Si es que el negocio se puede simplificar, si es que el emprendimiento se puede hacer más sencillo, vale la pena tenerlo en cuenta. Y por otro lado, en contraste a está la adición. Entonces, ¿qué podría yo agregar dentro del negocio para poder generar una diferencia? Entonces, lo que decía era traer metodologías pedagógicas del mundo infantil al mundo del desarrollo personal con juegos de desarrollo personal. Entonces, puede ser una herramienta interesante que pueda generar una simplicidad alrededor de entender cómo, no sé, puede que no tengo el detalle y la información sobre las leyes de la vida y este rollo, pero puede ser que si se explica dentro de un juego, si se explica dentro de una metodología divertida, pues todos sabemos que finalmente esto nos va a llevar hacia construir algo más algo más cercano, algo más perdón, algo más ligado hacia el desarrollo, hacia aprenderlo por medio de las emociones y los sentidos.
Bueno, y para cerrar este capítulo, entonces vale la pena tener en cuenta que, que también hay que estarse midiendo, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es, hago esa autoevaluación sobre el nivel de innovación que estoy teniendo en esos diferentes factores, pero además de eso, hago esa autoevaluación llevándola hacia unos números que puedan ser trimestrales, semestrales o anuales. ¿Para qué? Para ver si efectivamente las ejecuciones que estoy teniendo sobre la innovación en producto, servicio, ambiente, comunicación, están evolucionando o por el contrario se están quedando atrás con relación a lo que está ofreciendo el mercado, porque hay mercados que evolucionan muy rápido y hay otros mercados que posiblemente se quedan un poco más quietos. Entonces, por eso hay que crear esa dinámica de medición constante. Como lo decía al comienzo, lo que no se mide no se puede mejorar. Luego dice, encuentra y alimenta tu tribu. Esto yo creo que está un poco más al alcance de todos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Parece que no, amigo. Dale. Dale. Vale, entonces aquí yo creo que es bastante claro para todos cómo identificar inicialmente este buyer persona. O sea, digamos que el buyer persona es de manera simple para poderlo compartir, ese perfil al cual yo estoy dirigiendo mi negocio y que lo puedo construir desde diferentes factores, como datos demográficos, que es como lo que normalmente entendemos alrededor del target al que vamos a dirigirnos, pero adicional a eso, si yo empiezo a entender cuáles son los hábitos, cuáles son los intereses, cuáles son los retos que se ejecutan alrededor del target, cuáles son los miedos, cuáles son esos objetivos que tiene el target, hacia dónde se quiere dirigir. Entonces, si estamos hablando nuevamente del ejemplo que les traigo, la persona quiere dejar de sufrir, la persona quiere tener una vida en plenitud, la persona quiere estar más tranquila. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos puntuales que las personas tienen para así mismo poder dirigir el negocio? En términos de hobbies también puede ser muy interesante y esto también enriquece todo lo que tiene que ver con audiencias dentro del si quiero construir pauta o si quiero construir un SEO posiblemente más potente, si quiero construir contenido, que si ya identifico puntualmente que hay unos hobbies que son muy fuertes alrededor de esta audiencia a la que me quiero dirigir, pues tengo la oportunidad de poder construir un contenido tanto en video como en contenido escrito que pueda ayudarme a generar esa conexión y ser mucho más cercano a la audiencia. ¿Cuáles son esos medios preferidos? Digamos que eso sí es algo súper clave y es saber si me estoy dirigiendo a una audiencia más joven, entonces a dónde tengo que estar, o más adulta, a dónde tengo que estar. Y la percepción de la competencia es de qué forma mi target, mi buyer persona está percibiendo la competencia. Si la está percibiendo como algo que ya tuvo una mala experiencia o por el contrario lo está viendo como algo tentador porque posiblemente le está ofreciendo un poco más de valor del que yo le estoy ofreciendo. Y aquí hay un ejemplo de buyer persona del mismo ejemplo que les traigo del coach ontológico. Entonces, mayoritariamente su audiencia son mujeres que están entre las edades de los 35 y 31 años, pero aquí lo que hacemos es llevarlo a personalizarlo mucho más, de la ciudad de Bogotá, de los niveles socioeconómicos medio y alto, que tiene intereses con temas de relaciones humanas, con temas de espiritualidad, con temas de bienestar emocional, con temas de prosperidad y salud. Entonces, aquí súper cool para poder saber efectivamente qué tipo de contenido se puede construir en redes sociales, por ejemplo, que lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son los miedos? Entonces, esto también sirve para poder identificar qué tipos de contenido se pueden construir, qué tipo de keywords se pueden construir, qué tipo de enfoque se puede construir alrededor del contenido para darle valor. Le ponemos un nombre y un apellido para acercarnos más a entender qué es lo que pasa con Sofía Rodríguez en este caso. Y en términos de medios preferidos, pues aquí es básicamente entender en dónde está Sofía. Aquí lo que vemos es que utiliza más WhatsApp, utiliza bastante YouTube, porque es una persona ya millennial, más old millennial. Y vemos que YouTube funciona bastante bien, TikTok no es tan fuerte, posiblemente si Sofía Rodríguez fuese un poco más joven, TikTok sería más alto, pero pues es lo que entendemos ahí. ¿Cuál es la percepción de la competencia? Entonces esto nos ayuda a entender, bueno, que no encontró la suficiente cercanía, porque un poco lo que nos contestaba Sofía Rodríguez en este caso, era que en el momento en que ya recibía su coaching,
Luego de eso, solamente tenía la posibilidad de acercarse en los momentos en los que hacía un pago para tener otra sesión, o cuando hacía un curso, solamente tenía la posibilidad de acceder al curso dentro de lo que es el curso como tal, pero si necesitaba solucionar algún tipo de inquietud, pues no encontraba una respuesta tan fácil porque tenía que comunicarse por medio de una aplicación. Y teniendo en cuenta esta categoría, que es una categoría de cercanía, de entendimiento directo con el coach, pues efectivamente no encontraba un nivel de cercanía eficiente y por lo tanto por eso decide ser una paciente de este emprendimiento. Ahora, en términos de hobbies, entonces documentales, libros, cursos virtuales, tiempo con su familia y viajes. Eso también nos da oportunidades para enriquecer un poco el tipo de contenido. No sé si tiene que ver con documentales, entonces posiblemente si se desarrolla un documental en Netflix que tenga que ver con cómo ser feliz, cómo cambiar su mente, cómo ese tipo de documentales que pueden estar ligados hacia los intereses y hobbies, pues posiblemente hay oportunidad para crear un contenido hablando de esa serie, recomendándola o no recomendándola o alineando un poco con respecto a la información que le puede llamar la atención. Entonces, todo esto son diferentes herramientas desde diferentes flancos que nos pueden ayudar a ser mucho más significativos en la relación con el buyer persona. Y luego este ejercicio de journey, que me parece súper bacano, y es básicamente lo que ustedes ven ahí en la parte superior son los momentos. Entonces, lo que dice Sofía Rodríguez es, necesito mejorar en algún área de mi vida. ¿Qué es lo que hace una persona cuando sabe cuando es consciente o cuando quiere mejorar su vida en algún aspecto? Pues busca ayuda. Si la quiere hacer en términos físicos, pues se va a un gimnasio y paga a un coach en el gimnasio para pues, estar más fitness. O si lo quiere hacer dentro del mundo emocional, mental o espiritual, pues busca también una ayuda que le pueda acelerar esos procesos de entendimiento y que pueda salir de ciertas intranquilidades que pueda tener. Luego de eso encuentra información superficial que no le da respuestas, entonces busca en internet, busca en YouTube, busca en algunos lados, pero no encuentra ciertas respuestas para la necesidad de mejorar su vida, entonces actúa, lo lleva a su vida con información que no ha verificado, entonces, no, lo que hay que hacer es escuchar música optimista, positiva, tal, pero pues siente que de pronto la persona, Sofía Rodríguez, que no tiene mejora en el aspecto de vida que quiere mejorar, por eso no obtiene resultados, no obtiene los resultados que necesita, busca otra ayuda y finalmente pues encuentra alternativas alrededor de eso. Ahora, si lo estudiamos de manera vertical, ya entendimos un poco cuáles son esos momentos en los que se encuentra Sofía Rodríguez para poder conectarse con una posible ayuda. Entonces, esto se nos convierte en una herramienta muy bacana en donde vemos cuál es la expectativa que tiene Sofía Rodríguez en los diferentes momentos. Entonces, si lo conectamos, ahora lo vamos a leer de forma vertical. Entonces dice, necesito mejorar en algún área de mi vida. ¿Cuál es la expectativa? Tener crecimiento personal, ¿ok? ¿Cuál es el dolor que está teniendo en ese momento? No ser exitoso o exitosa, ni feliz por los malos resultados que está teniendo en algún factor de la vida. Entonces, ¿cuál es la oportunidad a modo de negocio aquí? Emoción por cambiar y trascender. Entonces, posiblemente se puede crear un contenido que esté ligado hacia ese tipo de factor que la persona quiere mejorar, ¿sí? Entonces sabemos que normalmente las personas quieren mejorar en temas de prosperidad, en temas de amor, en temas de relación con familia, en temas de enfoque. Entonces, posiblemente también se puede construir un contenido, se puede construir una oportunidad, se puede construir una pauta publicitaria alrededor de este tipo de oportunidades. Y lo mismo se va identificando en diferentes momentos en donde se pueda construir puntualmente contenido que pueda estar ligado hacia esto. Entonces son muchas herramientas que me pueden ayudar a ser mucho más relevante, mucho más meaningful alrededor de la audiencia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está bacano? ¿Les está gustando? ¿Estoy dejando algo de contenido de valor? Todo bien, Nelson. Yo tenía ahí una pregunta, y pensando un poco en el tema del target, ¿no? Ahora sí que para esta búsqueda o para esa definición del target, ¿qué recomendaciones nos darías para poder llegar a él, ¿no? Ahora sí que ¿dónde podría
yo, startupero, ¿no? O emprendedor aquí, sacar alguna info que nos ayudara. Ok. Yo, yo pensaría en dos flancos de insumo. Uno sería el cualitativo y otro sería el cuantitativo. Cualitativo y cuantitativo. Entonces el cualitativo es, por ejemplo, tú, que tienes diferentes perfiles de clientes, sería bueno identificar ese buyer persona de los clientes que ya tienes para poder entender puntualmente por qué te están buscando, ¿cierto? Qué percepción están teniendo ellos de la competencia, ¿sí? Y llevarlo a un esquema, a un overview general, una visión panorámica sobre cuál es ese perfil de cliente que estás encontrando, para que asimismo puedas identificar posiblemente por qué lado estás teniendo más éxito y por ese mismo lado seguir construyendo sobre ese perfil que ya te está comprando, que ya está contigo, que ya te está entendiendo y que tú ya también estás identificando qué es lo que necesitas construir ahí en términos qualis, ¿sí? Entonces sería chévere, por ejemplo, hacer el ejercicio de buyer persona, llevarlo a otro punto aquí importante es que pues, normalmente los negocios no tienen un solo buyer persona, ¿no? Tiene varios buyer persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les cuento desde mi experiencia. Yo tengo desde mi consultoría diferentes perfiles de buyer persona. Entonces, mi consultoría está muy ligada hacia negocios que tienen un propósito de mejora del mundo desde diferentes flancos. Por eso traje el ejemplo de un coach ontológico. Y mi enfoque de consultoría estratégica de marketing está ligado hacia estas personas que quieren mejorar la calidad de vida de las personas. Otro flanco donde yo normalmente busco clientes es empresas tipo B, que son empresas que tienen todas las garantías y todos los niveles de calidad de empresas tradicionales. No sé, hablemos de un Colgate, de un Colgate, en donde ofrecen una pasta dental y en donde puntualmente pues sabemos que está hecho con mucho plástico, está hecho con aluminio, está hecho con ingredientes químicos que posiblemente no puedan ser tan beneficiosos para el medio ambiente. Entonces yo busco cuál posiblemente puede ser la competencia de este Colgate que pueda llevarme a conectarse con ese propósito superior que yo estoy teniendo. Entonces, si yo ya tengo claro ese propósito superior y yo ya sé y tengo claro ese Kigai que tú mencionabas, de hecho, Rick, entonces, ¿qué tipo de clientes puedo llegar a buscar? Ya lo cierro un poco, ya puedo identificar, listo, los que ya tengo me están apuntando hacia este lado y los que quiero tener me apuntan hacia este lado también. No sé si respondí tu pregunta. Sí, bastante, bastante. Me queda claro. Chévere, chévere. Listo. Considera los puntos débiles de tu competencia. Entonces aquí hablamos de mi negocio es un océano azul. No sé quiénes de los que estamos aquí han leído el libro Océano Azul. Si no lo han leído, les voy a contar un ejemplo muy bacano de lo que hizo y que es muy claro, que le ayudan a identificar muy bien qué es un océano azul. Y es que estos locos del Circo del Sol, hace 30 años aproximadamente, se dieron cuenta de que la gente en general estaba teniendo cierta incomodidad cuando iba a los circos porque veía animales, porque veía cierto tipo de maltrato que pasaban los animales. Y además de eso, posiblemente la gente se desconectaba porque había una parte donde salían los payasos, había otra parte donde salía el mago, otra parte los malabaristas, el trapecista, los animales, bueno, diferentes cosas que pasaban alrededor de un espectáculo, pero que no necesariamente estaba conectado hacia un solo espectáculo como tal, o hacia un solo storytelling, hacia una sola historia. Entonces, lo que empezaron a identificar los señores del Circo del Sol, que ahorita hay otro circo que se parece bastante al Circo del Sol, que se llama el Circo La Perla, en Dubái, lo que hicieron fue, ok, a la gente ya no le está gustando los animales dentro del circo, entonces eliminémoslo, quitémoslos de ahí. Y las personas posiblemente no se están divirtiendo tanto porque pues, o si van con niños ya se está volviendo demasiado denso. Entonces hagamos un espectáculo consolidado para una audiencia en particular un poco más adulta y que cuente una historia en particular, solamente una historia. Entonces, aunque el Circo del Sol está dentro de una categoría que es circos,
no necesariamente es un circo tradicional. No sé si fui claro con el ejemplo. Sí. De una. Listo, entonces, si yo quiero ahora aterrizar eso que acabo de decir, listo, entonces, claro, cuando uno ya ve que algo existe en otra categoría y que uno ve que ya el Circo del Sol, pues definitivamente, después de muchos años hasta ahora le montan una competencia, entonces, ¿cómo lo llevo a mi negocio? O sea, ¿cómo hago para poder identificar que lo que la gente ya no quiere es animales y que lo que la gente quiere es un espectáculo más corto y que tenga una consistencia y que tenga un storytelling concentrado en un momento en particular? Entonces, aquí la propuesta es arrancar inicialmente con diferentes variables, con identificar cuál es la marca referente, o sea, hacia dónde yo quiero dirigir mi negocio. Entonces, aquí lo que me decía el coach ontológico es, hay una marca que se llama El Niño Nuevo, que es una persona que habla sobre profecías, que habla sobre información espiritual, pero también hay dos competencias directas. Lo que recomiendo aquí es que no se maneje un sinnúmero de marcas en términos de referentes y competencias, porque ya se pierde uno en identificar puntualmente hacia dónde me quiero dirigir y qué tipo de diferencial yo quiero construir. Entonces, por eso es bueno el referente y por eso es bueno la competencia también. Entonces, identifico inicialmente contra quién, cuál es la realidad de mi mercado. Esto ya me da también un poco de objetividad para poder entender específicamente hacia dónde voy a dirigir mi negocio y sobre todo qué es lo que ellos están haciendo para poder identificar qué es lo que yo puedo hacer diferente. Lo siguiente es cuál es la propuesta de valor que está ofreciendo este segmento. Entonces, lo que les mencionaba, el Niño Nuevo habla de profecías, Aprendin habla sobre romper mitos y Borja Vilaseca habla de la magia del amor. Listo, entonces ya tenemos claro dos factores estratégicos sobre estas marcas en términos de referente y competencia. Y ahora miramos qué tipos de atributos tienen en particular estos negocios. Entonces, vemos que el Niño Nuevo o tiene un factor muy ligado hacia la sensatez. Aprendin habla sobre, o tiene mucha cercanía porque tiene modelos de procesos tecnológicos muy sencillos para poder entrar a un curso, para poder tener una consultoría, para poder tener una terapia. Entonces, maneja una cercanía interesante. Y Borja Vilaseca, pues maneja una filosofía que puede llamar la atención a cierta audiencia también. Entonces aquí lo que hacemos también es inicialmente de manera subjetiva hacer una calificación en variables de producto, servicio, clientes, procesos y tecnología, factores ambientales y comunicación. Entonces esto ya me da una referencia un poco más clara si lo que yo estoy haciendo en términos de producto, servicio, clientes, procesos, ambiental y comunicación está marcando la diferencia con relación al ejercicio anterior, porque posiblemente anteriormente me estuve mirando solamente el ombligo en términos de esos 6 factores, pero ahorita ya estoy empezando a objetivizar y aterrizar un poco más ese factor de diferenciación para saber en dónde estoy parado. Entonces, hago una calificación en términos de producto. Entonces, aquí lo que dice el referente de Niño Nuevo es que es un 10, es un superproducto, pero en términos de servicio está muy bajo. Entonces, aquí ya hay oportunidades porque ya se identifica que hay posibilidades de generar un contacto más cercano para poder desarrollar pues, un negocio que pueda tener más éxito en términos de esas dos vías de comunicación. En clientes, es una marca que va creciendo con base en el entendimiento de los clientes. En términos de procesos y tecnología, pues funciona también bastante bien. En factores ambientales también funciona bastante bien y en términos de comunicación. Entonces, si queremos ver el referente en términos de servicios donde hay una oportunidad y donde se puede marcar una diferencia. Entonces, ya no tengo que pensar alrededor de a dónde puedo encontrar ese océano azul, sino ya puedo saber que efectivamente en términos de servicio, el mercado me está ofreciendo o le está ofreciendo a este emprendedor una oportunidad para poder ser mucho más cercano y poder ser un poco más poderoso en términos de servicio. Ahora, cuando miramos la segunda columna, vemos que también en términos de servicio está un poco débil Aprendin, aunque tiene muy buena tecnología y aunque tiene ciertos factores muy positivos, en términos de servicio posiblemente sobre el seguimiento del tiempo no se mantiene en un buen nivel. Entonces, eso nos da otro insight. Entonces, ¿de qué manera yo mantengo un contacto donde la persona o el paciente o el alumno que quiera recibir esta información se quiera sentir conectado a través del tiempo con la marca? Pues mantener un servicio con cierto nivel de frecuencia, con cierta metodología que pueda ayudar a mejorar. Y lo mismo en términos de producto, con
Borja Vilaseca, es donde tiene la debilidad, donde tiene ese weakness. Entonces, ahí hay algunos insights que ya me dicen, oye, por ahí te puedes ir para poder identificar y encontrar de qué manera puedes llegar a este océano azul. Y por otro lado, para llevarlo a algo más objetivo también, digamos que lo anterior se remite un poco a mi criterio, a la identificación de que el emprendedor le está dando a cada uno de estos referentes y competidores, pero yo creo que todos conocen aquí diferentes herramientas que me pueden ayudar a entender un poco más. Entonces aquí una recomendación puede ser entrar al library de Facebook y mirar dentro de la categoría coaches ontológicos, como es el caso del ejemplo, quién está ofreciendo, cómo lo está ofreciendo, cómo está comunicando, cada cuánto está comunicando, qué está pautando, cómo está desarrollando sus redes sociales, qué tipos de oportunidades puedo identificar aquí, o mejor, debilidades, para que así mismo pues pueda construir algún tipo de oportunidad. Lo mismo en términos de tendencias. Entonces, por ejemplo, el consultor que les menciono maneja cursos que tienen que ver con las leyes de la vida, maneja temas que tienen que ver con la magia del amor, maneja temas con digamos que esas líneas de entendimiento, maneja temas espirituales también. Entonces, esto ya llevado a Google Trends, posiblemente lo que veíamos haciendo el ejercicio detrás de esto era que habían momentos en donde las personas necesitan un poco más el soporte de un coach. Lo que veíamos era que muchas de estas keywords se conectan más sobre el inicio de año, sobre el cierre y el inicio de año. Entonces, eso también da unas pistas interesantes, porque si él debiese tener un contenido listo sobre diferentes temas, debería estar listo sí o sí alrededor de diciembre o enero. ¿Por qué? Pues porque puntualmente es donde las personas están necesitando más esta información. Y si él quisiera tener una pauta que cubra un poco más este tipo de necesidades, pues debería tener un poco más de inversión alrededor de ese periodo. Y lo que normalmente uno tiene, pues que lleva bastantes años metido en este rollo de asesoría de marcas, lo que normalmente marca la tendencia es que en esos periodos es mejor no pautar porque hay un mayor nivel de saturación, etcétera, etcétera. Pero aquí sí ya puedo aterrizarlo a esas keywords que me están dando alguna luz para poder identificar en qué momento se puede construir contenido, pues es muy válido. Y por ejemplo, en México, el tema de clima puede afectar un poco también los estados de ánimo de las personas sobre el mes de febrero, marzo, sobre el mes de enero, febrero. Entonces ahí también pueden haber oportunidades para poder aterrizar puntualmente el negocio. Y algunos otros caminos para poder tener claro qué es lo que está haciendo la competencia y llevarlo a un océano azul. Está Think with Google, donde todo el tiempo está compartiendo herramientas que puedan ayudar a identificar qué tipo de insights hay dentro del mercado, que si bien uno los mira en primera instancia, pues va a poderle generar una tendencia y va a poder no ser nuevo alrededor de lo que pueda impulsar allí. Y aquí también hay un par de páginas en donde se pueden hacer evaluaciones gratuitas de la competencia para ver también en términos técnicos qué tipo de debilidades está teniendo. Posiblemente lo que veíamos aquí en el ejemplo que les traigo era que los coaches normalmente no le prestan tanta atención a su página web, entonces tienen páginas web que no son tan divertidas, que no tienen una usabilidad interesante, que posiblemente tienen mucho texto o que posiblemente tienen un contenido que es demasiado pesado, entonces no carga de manera rápida y se puede perder una oportunidad. Entonces eso se convierte en una oportunidad técnica para el consultor, para el coach ontológico que les menciono. Entonces hay diferentes herramientas también técnicas que nos pueden ayudar. Listo, ahí ya cerramos el capítulo del Océano Azul. Ahora entramos en algo muy simple, y es, ya luego de hacer todo este ejercicio de evaluación, de identificar, de aterrizar estratégicamente el negocio, aquí la pregunta es, ¿me mantengo simple? ¿Soy simple, diferente y contundente realmente? Entonces aquí la recomendación hay una pregunta en el... Dale. Sí, justo te iba a preguntar antes como de que avancemos más. En la diapositiva anterior estábamos hablando un poco como de la parte de, digamos que sería como un proceso, ¿no? De cómo tal vez ya estamos pasando a lo digital. Usualmente cuando una persona es emprendedora, pues sí está toda esta parte del desarrollo,
pero lo que usualmente busca son ventas, ¿no? Y a lo mejor no tenemos del todo bien planteada las cosas, ¿no? Entonces, con todas estas herramientas nos podemos dar un poco de cuenta cómo está lo orgánico, ¿no? Y aquí mi pregunta es, ¿qué es lo que tú recomiendas, no? O sea, dejar bien planteado lo orgánico o pasamos directamente ya con las pautas. Esto es un poco bajado porque es o sea, lo he visto en varios casos, ¿no? Que a lo mejor hay personas que tienen esta inquietud por emprender y ya están viendo toda esta parte de pautas y toda esta cuestión. Y cuando todavía como hay como mejoras, ¿no? No sé, ya sea el sitio o alguna de estas cosas que nos mencionas. Uh-huh. Yo recomiendo después de varios años alrededor del mundo del emprendimiento también es el producto mínimo viable, ¿sí? O sea, si me voy a desarrollar un producto perfecto y si tengo todo efectivamente supremamente aterrizado, ¿qué es lo que pasa? El exceso de análisis lleva a la parálisis. Entonces, yo lo que considero aquí es ir avanzando en los dos flancos. Entonces, ir teniendo supremamente claro cuál es ese ikigai o cuál es ese diferencial o cuál es ese propósito superior de mi negocio. Eso sí es muy importante porque si sales a comerciar productos o servicios sin tener claro tu ikigai o tu propósito superior, pues sencillamente tu producto no va a ser diferente. Entonces no vas a crear un contenido estratégico, no vas a nutrir a tu audiencia de una manera diferencial. Entonces, lo que yo recomiendo aquí es sí tener un diferencial claro, hacer un ejercicio de diferenciación, hacer algunos ejercicios de los que están aquí. Y una vez empiezo a tener ya data, o sea, una vez ya está corriendo el negocio, empezar a hacer ajustes con base en un poco lo que mencionaba, cómo mis clientes me están percibiendo, cómo estoy desarrollando el negocio. Muchas veces los negocios empiezan con los amigos de los amigos, con los familiares comprándome, y eso también es muy válido para identificar cuáles son esos factores que están teniendo en cuenta ellos o qué variables positivas, tratando de ser, acercándose, así no sea tan fácil, a ser bastante objetivos sobre lo que ellos están entendiendo del producto o servicio que yo les estoy ofreciendo. Y en la medida en que yo vaya teniendo más información, ahorita les muestro un poco un dashboard hiper simple, super mega simple, sobre cómo puedo ir midiendo si efectivamente estoy teniendo un camino adecuado o no, ya más ligados a temas de ventas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Nelson, gracias. Vale. Entonces, soy simple, diferente y contundente. Entonces, aquí omitan un poco lo que dice de cuál es el problema que resuelve mi negocio. Aquí la solución para este punto de evidencia tu estrategia en cada producto o servicio que estás ofreciendo es, listo, cuando ya tienes estos puntos anteriores, cuando ya hiciste este ejercicio, de hecho este taller yo lo desarrollo con mis clientes y más o menos tenemos un lapso de tiempo de 2 horas, 3 horas en algunos casos, en algunos negocios donde se requiere ir un poco más a fondo. Una vez que ya se haya aterrizado el negocio está ahí, que ya ayuda a dirigirlo estratégicamente de una manera más clara, entonces ve y cuéntale tu negocio, tu emprendimiento a una persona adulta o a un niño. Entonces, si el niño o la persona adulta está entendiendo lo que tú estás ofreciendo, lo estás haciendo bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de esta recomendación? Básicamente es el nivel de atención que hay dentro de las redes sociales. O sea, si yo en 5 segundos no estoy generando una conexión significativa con la audiencia, ya los perdí. Entonces, ¿cómo se logra esta comunicación meaningful? Además de buscar un buen tono de comunicación, de ser uno mismo, porque eso es súper importante, pues hay que mantenerse simple. Eso es súper importante, hay que mantenerse simple, contundente y diferente. Entonces, este ejercicio es bastante simple, pero es básicamente eso, es llevar esto al mundo real y explícale esto a una persona mayor, a tu abuelito, a una persona adulta que conozcas y explícaselo, y si la persona no entiende, entonces hay que pensar de qué manera simplifico mi negocio para que sea más fácil de transmitir, hasta que encuentre la forma de generar una transferencia de información lo más simple posible. ¿Vale? Y por último, el ejercicio de indicadores de éxito.
Entonces, ¿cómo se debe trazar un KPI? Un KPI se debe trazar alrededor de este ejercicio de SMART, que es bastante simple, y es ser específico. Entonces, ¿cuál es el objetivo en términos de ventas? Entonces, por ejemplo, en el caso del coach ontológico, ¿qué cantidad de pacientes quiere tener o qué cantidad de alumnos quiere tener? ¿Sí? Con base en eso, pues ya va a poder saber qué nivel de esfuerzo debería tener, ¿sí? O que lo lleve a niveles de cantidades de pacientes, cantidades de alumnos específicos, si quiere llegar a cierto objetivo de ventas. Luego de eso, pues tiene que ser un objetivo alcanzable, no decir, no, es que voy a arrancar este mes y ya quiero tener 300 pacientes. Entonces, claramente, pues no va a ser posible porque pues todavía no lo conocen. Lo más importante dentro del mundo del emprendimiento es también el irse mejorando e ir retando todo el tiempo, pero saber, pues, poner los pies en la tierra, porque pues sobre las ideas cualquiera puede estar volando y estar imaginándose cualquier cosa, pero hay que aterrizarlo a algo posible. Pero eso no quiere decir que no sea retador, o sea, tiene que ser retador, tiene que ser algo que realmente me lleve a entender de qué manera puedo generar unas acciones específicas que sean, que definitivamente me reten, que definitivamente me lleven a otro lugar para que finalmente mi negocio sí crezca y que tenga una variable temporal, o sea, que estoy trazando ese objetivo, o ya sea diario, semanal o mensual, ¿sí? Y lo ideal también alrededor de esto es que estos resultados también pues se vayan midiendo a través del tiempo. Pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales o pueden ser mejor todavía en un periodo de tiempo más corto. Y mejor que sean mensuales, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué ejercicio aterrizamos aquí con el coach ontológico? Entonces, lo que dice aquí es qué cantidad de mentorías viene teniendo y qué cantidad de mentorías quiere tener hacia adelante. ¿Cuántos nuevos cursos debe desarrollar? Porque sabe que tiene que desarrollar un contenido específico, pero entonces, ¿cuántos cursos debería desarrollar para incrementar su nivel de ganancias? Luego, el siguiente factor es cuántas horas trabajadas le va a dedicar al mes para obtener ese tipo de resultados en términos de terapias, construcción del curso y desarrollo alrededor del curso. Si debe aumentar, disminuir. Luego, ¿cuánto debería ser la inversión publicitaria? Estos son datos en pesos colombianos, por eso se ve gigante el número, pero pues realmente son pesos colombianos, que serían 50.000 pesos de pauta. Luego, ¿cuáles son los ingresos recibidos? Entonces, un poco el ejercicio que veíamos aquí era que efectivamente pues se arranca con números negativos y luego llevarlo hacia ganancias por hora. Entonces, lo que ustedes ven aquí es lo que se ve graficado aquí puntualmente es que realmente esos indicadores, uno, es llenar básicamente 8 datos cada mes. Porque si yo convierto este seguimiento de KPIs en una tabla enorme donde tenga que estar midiendo muchas cosas, pues finalmente mi negocio se vuelve complejo, no voy a tener el tiempo para estarlo midiendo mensualmente y finalmente me voy a perder hacia dónde le estoy apuntando. Entonces aquí la recomendación es, uno, hacer un dashboard supremamente simple, supremamente estratégico, para ver finalmente qué es lo que estoy invirtiendo, qué esfuerzo estoy teniendo, qué es lo que necesito para lograr ese objetivo y qué tipo de retorno estoy construyendo alrededor de cada uno de los meses. Y luego, finalmente, este tipo de datos, el coach ontológico lo puede hacer en 10 minutos después de que se cierra el mes y le está dando una guía de si está construyendo por el camino correcto o si necesita reforzar algún factor. Esto también responde un poco a la pregunta de las ventas que mencionábamos anteriormente, de la que hablábamos. ¿Vale? Entonces, como para resumir, aquí ya cerramos el último punto, para tener en cuenta, entonces, primero, construye, identifica el problema que resuelve tu negocio, pero sobre todo, clarificando cuál es el propósito superior, para que se conecte con esa función, con esa misión, se acerquen bastante y que construya pues rentabilidad, que sea un negocio bueno, pero que además de eso sea un negocio que me guste, que lo disfrute y que gane bien, para que aplique bien en muchos factores. El segundo es revisa qué tan innovador es tu negocio desde las 6 aristas fundamentales, las que vimos, producto, servicio, clientes, ambiente, comunicación, procesos y tecnología.
Luego encuentra a tus clientes partiendo del buyer persona y el journey, identificando los puntos de dolor y oportunidades. Lo que veíamos en la gráfica en donde hicimos una lectura inicialmente horizontal, pero sobre todo vertical, para ver puntualmente aquí qué tipo de contenido crear. Esto nos da muchas ideas estratégicas para poder desarrollar soluciones a momentos de dolor que está teniendo mis prospectos o mis clientes. Luego considera tu entorno competitivo, evaluando un referente y 2 competidores directos. Utiliza herramientas para ser más objetivo y define una frecuencia para ir testeando sobre cómo estoy construyendo ese océano azul, esa diferenciación. Y así sabrás si tu negocio es un océano azul o sigue estando en un océano rojo. Luego es evidencia si tu negocio es simple, diferente y contundente. Lo que hablábamos de ir a contarle el negocio a un niño o contarle a un adulto mayor para ver si el negocio está siendo claro. Y por último, los resultados, indicadores a medir con el método SMART, creando un tablero simple de seguimiento con indicadores de retorno como ROAS o como ROI. No sé si todos tienen claro qué es el ROAS y qué es el ROI. Sí, parece que Todos bien. Claro. Bueno, y por último, si quieren cualquier inquietud que surja o si quieren alguna consultoría a fondo, me pueden contactar vía WhatsApp, que como estoy en Colombia, mi número arranca por 57. O si me quieren buscar en Instagram, aparezco como Caminante Muisca o en LinkedIn como Nelson Javier Gómez Martínez. Eso sería. Increíble. Increíble, Nel, bastante completo, ¿no? Ahora que hablabas de esta metodología, luego hay otra ahí, yo me basé en otra que se llama EOS, pero es muy, muy similar, ¿no? De tener un propósito, de tener un proceso, ¿no? De tener medición, de tener ahora sí como todo este check, ¿no? Y poder seguir avanzando en ese proyecto. Qué buena plática, ayudó bastante. ¿Algún consejo que quisieras dar antes de que cerremos, Nel? Pero no sé si de la audiencia alguien tiene alguna pregunta. Digo, fuimos respondiendo muchos en el camino, pero no sé si alguien quiere aprovechar y comentar o preguntar algo. Sí, con toda confianza, como decimos aquí en Colombia, sin vergüenza, sin ninguna pena, lo que necesiten, aquí estamos. Si tienen alguna duda o si alcanzaron a screenshotear los datos de contacto, aquí estoy para lo que necesiten. Sí, de este lado, David, gracias. Oye, Nelson, nos das bastante visibilidad sobre lo que podemos hacer. Ahí nada más saber más o menos de este proyecto y estos talleres que das son de forma personal, más o menos proyectado en costos, en lo que oscila más o menos, para poder saber y ver si posterior se pudiera tomar o algo, Nelson. Buenísimo, Davidson. Tengo un curso que estoy terminando de montar que además de esto tiene información de cómo construir el perfil en términos de redes sociales, sobre un esquema de arquetipos, también construyendo ideas para poderlo ya aterrizar a las diferentes redes sociales, ya sea Instagram o LinkedIn o las diferentes opciones. Que está en Hotmart, lo voy a terminar de montar y va a estar disponible más o menos dentro de unas 2 semanas. El curso está por $57. Y si necesitas asesoría personalizada, hago asesorías de y adicional, pues construir todo el perfil de negocio en términos estratégicos, ya dependiendo pues de las necesidades del negocio, del tiempo que se quiera construir, pero pues digamos que esos son los dos caminos que podemos abordar. De acuerdo, Nelson, gracias. Te contactamos entonces por LinkedIn. Gracias. Súper. Increíble. Gracias. Pues bueno, Nel, audiencia, muchísimas gracias por su tiempo, recordando que estamos en Barracuda University y que cada semana estaremos trayendo una nueva sesión. Les deseamos una excelente tarde y nuevamente gracias a todos. Gracias.